La puerta del despacho se cerró detrás de mí con un golpe seco que resonó como un disparo. Natalia. Siéntate, dijo Isabel sin levantar la vista de los papeles. A partir de hoy, tú diriges el club. No pude moverme. Acababan de enterrar a su madre esa misma mañana y ya me estaba entregando las llaves de todo lo que había odiado de ella. Durante años. Carmen Echevarría. La directora. Me había convertido en el blanco de sus bromas crueles. Cada entrenamiento. Cada reunión. Encontraba la forma de recordarme que yo no encajaba. La marimacho del equipo. Me llamaba delante de todas. Riéndose con esa risa ronca que llenaba el gimnasio. Otra vez sola en Navidad. ¿Natalia? Normal. Con ese carácter, y las demás bajaban la mirada o soltaban risitas nerviosas. Yo apretaba los dientes y corría más rápido. Saltaba más alto. Como si el esfuerzo pudiera borrar la vergüenza que me clavaba en el pecho. Isabel era su hija única. Desde pequeñas habíamos corrido juntas en las categorías inferiores del club. Ella siempre fue la favorita, guapa. Elegante. Con esa forma de moverse que parecía no costarle nada. Yo era la otra. La que llegaba sudada y con el pelo revuelto. La que nunca sabía qué decir en las cenas de patrocinadores. Pero entre nosotras había existido algo más. Algo que ninguna nombró nunca. Un roce de manos demasiado largo al pasarnos el testigo. Una mirada que se prolongaba un segundo de más en los vestuarios. Luego Isabel se fue a Madrid a estudiar administración de empresas y yo me quedé en Vitoria. Tragándome el veneno de su madre día tras día. Cuando Carmen murió de un infarto fulminante a los 58 años. Nadie esperaba el testamento. Menos yo. La lectura fue en el bufete de la calle Dato. Con lluvia golpeando los cristales. El notario leyó con voz monótona: el club deportivo. La empresa de eventos. El piso de la Florida, todo pasaba a Isabel. Y luego. La cláusula que nos dejó mudos a todos: nombro codirectora ejecutiva a Natalia López Arregui. Con plenos poderes de gestión deportiva. Para que continúe mi legado junto a mi hija. Isabel no dijo nada durante la lectura. Solo apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Después. En el coche camino al tanatorio. Me miró por el retrovisor. ¿Por qué ella te quería tanto a ti? Preguntó con voz baja. Casi inaudible bajo el limpiaparabrisas. Nunca lo entendí. No supe qué contestar. Porque yo tampoco lo entendía. Carmen me había humillado durante 15 años. ¿Era esto una broma póstuma? ¿Una forma de seguir controlándome desde la tumba? Los primeros días fueron un infierno silencioso. Isabel llegaba al club a las 8 en punto. Impecable con sus trajes oscuros. Y yo ya estaba allí desde las 6. Preparando las sesiones. Nos cruzábamos en los pasillos sin hablar. Las atletas nos miraban de reojo. Esperando la explosión. Una mañana. Al entrar en el despacho que ahora compartíamos. La encontré revisando los archivos antiguos. Tenía entre las manos una carpeta con mi nombre. La abrió y sacó una foto de cuando teníamos 16 años, Isabel y yo en el podio autonómico. Sonriendo con las medallas al cuello. Los brazos entrelazados. Me miró largo rato. Éramos felices entonces, dijo. Antes de que tu madre decidiera que yo era un defecto que había que corregir, respondí sin poder contenerme. Isabel dejó la foto sobre la mesa con cuidado. Como si quemara.
No sabía que te trataba tan mal. Creía que eran bromas. ¿Bromas? Me reí sin ganas. Me llamaba a la tortillera delante de todo el equipo. Me preguntaba si mi novia imaginaria me dejaba correr más rápido. Y tú nunca dijiste nada. Se quedó callada. Vi cómo se le humedecían los ojos. Pero no lloró. No sabía que eras, empezó. ¿Lesbiana? Terminé por ella. Claro que lo sabías. Todo el mundo lo sabía. Tu madre se encargaba de recordarlo cada día. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera. La niebla cubría los campos de entrenamiento. Cuando me fui a Madrid. Pensé que exagerabas. Que eran cosas de pueblo. Que aquí todo el mundo hablaba de más. Pero cuando volví para el funeral y escuché los comentarios entendí. No supe si creerla. Había pasado tantos años protegiéndome con capas de rabia que ya no sabía cómo quitarlas. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui al club. Encendí las luces de la pista y corrí hasta que los pulmones me ardieron. Cada zancada era una pregunta: ¿por qué Carmen me había dejado todo esto? ¿Quería expiar algo? ¿O solo seguir torturándome obligándome a trabajar con su hija? ¿La única persona que alguna vez había significado algo de verdad para mí? Cuando terminé, exhausta, me senté en la grada. Y entonces la vi. Isabel estaba en la puerta del gimnasio. Envuelta en un abrigo largo. Observándome. No dijo nada. Solo se acercó y se sentó a 2 metros de distancia. También yo corro cuando no puedo dormir, dijo al fin. Nos quedamos allí hasta que amaneció. En silencio. Escuchando el viento mover las banderas del club. Por primera vez en años. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Aunque solo fuera 1 milímetro. Los días siguientes fueron una danza extraña de acercamiento y rechazo. Isabel empezó a llegar más temprano. Yo me quedaba más tarde. Compartíamos café en la cocina sin hablar. Pero ya no era un silencio hostil. Era un silencio lleno de preguntas que ninguna se atrevía a hacer. Una tarde, revisando las cuentas, descubrí algo que me dejó helada. En los últimos 5 años, Carmen había creado un fondo separado, becas para atletas LGTB del País Vasco. El dinero salía directamente de su cuenta personal, sin que apareciera en los libros oficiales del club. Había ayudado a 8 chicas a pagar competiciones internacionales. Alojamiento. Material. Todas con cartas de agradecimiento que guardaba en una caja fuerte. Cuando se lo mostré a Isabel, palideció. No lo sabía, susurró. Ni una palabra. ¿Crees que era su forma de compensar? Pregunté. No lo sé. Mi madre nunca hablaba de estas cosas. En casa, el tema ni existía. Esa noche, Isabel me pidió que la acompañara a la casa familiar en el Casco Viejo. Quería revisar los papeles personales de Carmen. Subimos al ático. Un lugar lleno de polvo y recuerdos. Entre cajas de trofeos encontramos un sobre cerrado con mi nombre. Dentro, una carta escrita a mano. Fechada 3 meses antes de su muerte. Natalia. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Sé que te hice daño. Mucho. Durante años pensé que endureciéndote te protegía del mundo que te esperaba fuera.
Era una estúpida forma de quererte. Lo admito ahora. Vi en ti lo que nunca tuve valor de ser, libre. Cuando eras niña y corrías como si el viento te perteneciera. Me recordabas a mí misma antes de casarme. Antes de convertirme en lo que se esperaba de mí. Te dejo el club porque confío en que tú lo harás mejor de lo que yo nunca supe. Y porque quiero que Isabel y tú os encontréis de nuevo. Ella también lleva su propia cárcel. Aunque no lo sepa. Perdóname si puedes. Carmen. Isabel leyó la carta por encima de mi hombro. Cuando terminé. Las dos estábamos llorando. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Todo este tiempo pensé que eras tú la que me odiaba, dijo con voz rota. Pero era ella la que nos separaba. No te odiaba, contesté. Te quería. Y eso era peor. Me miró con los ojos muy abiertos. Como si acabara de escuchar algo imposible. ¿Me querías? Desde los 15 años. Por eso cada burla de tu madre dolía el doble. Porque venía de la familia de la persona que... No terminé la frase. Isabel dio un paso hacia mí y... Por primera vez en 15 años. Me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. Yo también sentía algo, confesó. Pero tenía miedo. Miedo de mi madre. De lo que diría la gente. De mí misma. Cuando me fui a Madrid fue para huir de eso. Pensé que con la distancia se me pasaría. Nos quedamos así. De pie entre cajas polvorientas. Hasta que la luz de la calle se encendió. Ninguna soltó la mano de la otra. Al día siguiente todo cambió. Empezamos a trabajar de verdad juntas, rediseñamos el programa de becas para hacerlo público. Creamos un protocolo contra la LGTB-fobia en el club. Invitamos a ponentes. Las atletas nos miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Pero también empezaron los rumores. Vitoria es pequeña. Pronto corrió la voz de que la hija de Carmen Echevarría y la lesbiana del equipo pasaban demasiado tiempo juntas. Llegaron mensajes anónimos al correo del club. Un patrocinador importante amenazó con retirarse si se confirmaban ciertos comportamientos. Isabel recibió una llamada de su tía. Tu madre se removería en la tumba si supiera lo que estás permitiendo. Una noche. Después de una reunión tensa con la Junta. Isabel explotó. No puedo más. Natalia. Esto es demasiado. Si seguimos así. Destruiremos todo lo que mi madre construyó. ¿Todo lo que tu madre construyó? Repetí con amargura. ¿El club que usaba para humillarme? ¿O el que ahora por fin empieza a ser un lugar seguro? No es tan sencillo, dijo con voz temblorosa. Hay puestos de trabajo. Familias que dependen de esto. No puedo arriesgarlo todo por mí. Terminé. Se quedó callada. Y en ese silencio entendí que, a pesar de todo, el miedo seguía ganando. Me fui del despacho sin decir más. Esa noche no fui a correr. Me encerré en casa y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había creído que por fin algo podía cambiar. Pero el fantasma de Carmen seguía allí. Más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron fríos como el enero a la vez. Isabel y yo nos comunicábamos solo por correo electrónico. Con frases secas y formales. Las atletas notaban la tensión y entrenaban en silencio. Yo corría hasta vomitar. Hasta que las piernas me fallaban.
buscando castigo por haber creído de nuevo. Una mañana apareció un artículo en el periódico local, polémica en el Club Echevarría, ¿rumores o realidad? Alguien había filtrado fotos nuestras saliendo juntas del ático. El texto insinuaba una relación inapropiada entre las directoras que podía dañar la imagen familiar del club. El teléfono no paró de sonar. Patrocinadores cancelando. Padres retirando a sus hijas. Isabel convocó una rueda de prensa. Yo no quería ir. Pero me obligó. En la sala del ayuntamiento. Llena de periodistas. Se puso delante del micrófono con esa elegancia suya que siempre había envidiado. El Club Echevarría siempre ha sido un espacio de excelencia deportiva, empezó. Y lo seguirá siendo. Respecto a los rumores sobre mi vida privada y la de mi codirectora. No voy a dignificarlos con una respuesta. Nuestra orientación sexual. Sea cual sea. No afecta a nuestra profesionalidad. Los flashes dispararon. Yo estaba a su lado. Rígida. Con el corazón latiéndome en las sienes. Cuando terminó, un periodista preguntó directamente. ¿Puede confirmar o desmentir que mantienen una relación sentimental? Isabel me miró un segundo. Vi el pánico en sus ojos. Y entonces dijo. No hay ninguna relación sentimental. Somos socias profesionales. Nada más. El mundo se me cayó encima. Salí de la sala sin esperar el final. Corrí bajo la lluvia hasta el Parque de la Florida y me senté en un banco. Empapada. Temblando. Había sido tan estúpida. Tan increíblemente estúpida al creer que esta vez sería distinto. Esa noche Isabel apareció en mi puerta. Llovía a cántaros. Natalia. Por favor. Déjame explicar. No hay nada que explicar, dije sin abrir del todo. Lo dijiste muy claro. No era verdad, suplicó. Tenía miedo. Si hubiera dicho que sí. Nos habrían destruido. Y diciendo que no me destruiste a mí. Eso te pareció mejor. Se quedó en el umbral. El agua chorreándole por el pelo. No sé cómo hacer esto, confesó. Nunca he sabido. Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. Y ahora que por fin quiero hacer lo que siento no sé cómo. La miré. Estaba hecha un desastre. El maquillaje corrido. Los labios morados de frío. Y aún así era la mujer más hermosa que había visto nunca. Entonces vete, dije. Vete y déjame en paz. Cerré la puerta. Me deslicé hasta el suelo y lloré como no había llorado desde adolescente. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Al día siguiente presenté mi dimisión por escrito. Isabel la rechazó. La volví a presentar. La rompió delante de mí. No te vas a ir, dijo con voz firme. No voy a permitir que mi miedo te arranque también esto. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que siga fingiendo? No. Quiero que me des tiempo. Y que me ayudes a ser valiente. No le contesté. Me fui a entrenar a las chicas más jóvenes. Las que empezaban. Las que todavía creían que el mundo podía ser justo. Pasaron semanas. El escándalo se fue apagando poco a poco. Algunos patrocinadores volvieron cuando vieron que los resultados deportivos seguían siendo excelentes. Isabel empezó a asistir a las reuniones del colectivo LGTB de Vitoria.
La vi en una foto de Instagram en la manifestación del orgullo. Con la bandera arcoíris al cuello. No me escribió. Yo no le escribí. Una noche de marzo. Después de un entrenamiento. Me quedé recogiendo material. Cuando terminé, Isabel estaba esperándome en la pista. Bajo la luz de los focos. He vendido mi parte de la empresa de eventos, dijo sin preámbulos. El club se queda solo con la parte deportiva. Y he cambiado los estatutos, ahora es una fundación sin ánimo de lucro. Nadie podrá presionarnos nunca más por dinero. Me quedé mirándola. ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir con miedo. Y porque quiero que este lugar sea lo que mi madre escribió en esa carta que nunca llegó a ser, un sitio donde las niñas puedan ser quienes son sin que nadie las humille. Se acercó un paso. ¿Y por qué te quiero? Natalia. Te he querido siempre. Y estoy cansada de esconderlo. El corazón me latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Y si mañana vuelve el escándalo? ¿Y si tu familia te da la espalda? Que lo hagan. Ya he perdido demasiado tiempo. Me tomó las manos. Esta vez no temblaban. ¿Me das otra oportunidad? No te prometo que será fácil. Pero te prometo que esta vez no mentiré. Ni a ti ni a nadie. La miré a los ojos. Vi miedo. Sí. Pero también determinación. Y algo más, amor. El mismo que yo había guardado tantos años. No dije nada. Solo asentí. Los meses siguientes fueron un torbellino. Salimos del armario públicamente en una entrevista para El Correo. La noticia corrió como la pólvora por el País Vasco. Hubo críticas. Claro. Cartas al director. Comentarios en redes. Algún boicot simbólico. Pero también hubo mucho apoyo. Chicas jóvenes que nos escribían diciéndonos que gracias a nosotras se atrevían a hablar con sus familias. Clubes de otras ciudades que nos pedían asesoramiento para crear protocolos inclusivos. Isabel se mudó a mi pequeño piso en Lovaina. Al principio fue extraño, sus trajes caros colgados junto a mis sudaderas viejas. Sus libros de empresa mezclados con mis novelas. Pero poco a poco fuimos encontrando nuestro espacio. Cocinar juntas los domingos. Ver películas en el sofá. Despertarnos con el olor del café y la luz gris de Vitoria entrando por la ventana. Una tarde de mayo. Mientras preparábamos la temporada de verano. Isabel recibió una llamada. Era su tía. La hermana de Carmen. Quería vernos. Fuimos a la casa del casco viejo con el corazón en un puño. La mujer nos recibió en el salón. Sentada muy tiesa en el sofá. He venido a deciros que me avergüenzo de cómo os traté, empezó sin rodeos. Después de leer las cartas que Carmen dejó entendí muchas cosas. Mi hermana vivió toda su vida reprimida. Se casó con mi cuñado porque era lo que tocaba. Nunca fue feliz del todo. Y cuando vio en vosotras lo que ella no se atrevió reaccionó mal. Muy mal. Nos miró con ojos acuosos. Quiero pediros perdón. Y quiero ayudar a la fundación con lo que pueda. Salimos de allí flotando. Isabel lloró en el coche todo el camino de vuelta. Mi madre nos quería, dijo entre hipos. A su manera torpe. Pero nos quería. La abracé fuerte. Y ahora nos tiene a nosotras para hacer las cosas bien.
El verano trajo el primer campus inclusivo del club. Vinieron chicas de toda España, algunas abiertamente lesbianas. Otras todavía haciéndose preguntas. Todas con ganas de correr sin miedo. Isabel y yo dirigimos las sesiones juntas. Por las noches. Alrededor de la hoguera en el monte. Escuchábamos sus historias. Algunas nos rompían el corazón. Otras nos daban esperanza. Una noche. Una chica de 17 años de Bilbao se acercó a mí. Gracias, dijo simplemente. Por existir. Por no esconderos. Me emocioné tanto que tuve que apartarme un momento. Isabel me encontró llorando detrás del pabellón. ¿Estás bien? Más que bien, contesté. Por primera vez en mi vida siento que todo el dolor valió la pena. Me besó suavemente bajo las estrellas. Fue nuestro primer beso público sin miedo a que nadie nos viera. Pero no todo era perfecto. Todavía había noches en que Isabel se despertaba sobresaltada, soñando que perdía el club. Y yo seguía teniendo días en que la voz de Carmen resonaba en mi cabeza, diciéndome que no era suficiente. Pero ahora teníamos herramientas, terapia, amigas, el apoyo de la comunidad. Y sobre todo, teníamos la una a la otra. En septiembre organizamos un homenaje a Carmen. No el que ella hubiera esperado, nada de discursos grandilocuentes. Solo una carrera popular por las calles de Vitoria. Con camisetas arcoíris y dorsales con su nombre. Al final, en la meta, colocamos una placa, a Carmen Echevarría, que nos enseñó tarde y a su pesar, lo que no debíamos ser. Y lo que sí podíamos llegar a ser. Isabel leyó un pequeño texto. Yo corrí la carrera entera a su lado. Sin competir. Solo acompañándola. Cuando cruzamos la meta juntas, nos abrazamos fuerte entre aplausos. Después, solas en la pista vacía, me dijo: gracias por no rendirte conmigo. Y tú por aprender a ser valiente. Nos besamos bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Como aquella primera noche en que todo parecía imposible. Han pasado 2 años desde entonces. El club ha crecido. Tenemos 3 sedes en el País Vasco y colaboramos con asociaciones LGTB deportivas de toda España. Isabel dirige la parte administrativa con esa eficiencia suya que tanto admiro. Y yo me encargo del área deportiva. Seguimos discutiendo. Claro. A veces con gritos. Pero ahora sabemos parar. Respirar. Pedir perdón. Vivimos en una casa pequeña en las afueras de Vitoria. Con jardín y un perro que adoptamos y que se llama Carmen, porque el humor también cura. Los domingos vamos a correr al Monte Gorbea. Solo nosotras dos. Como cuando éramos adolescentes y el mundo parecía infinito. A veces, cuando miro a Isabel dormida a mi lado, todavía me cuesta creer que esto sea real. Que la niña que tanto quise se convirtiera en la mujer que ahora tengo al lado. Que el dolor de tantos años se transformara en algo tan sólido y hermoso. El otro día encontramos otra carta de Carmen, escondida en un libro de la biblioteca familiar. Era corta. Si alguna vez leéis esto juntas, sabed que estoy orgullosa. De las dos. Sed felices. Es la única revancha que importa. Isabel la guardó en nuestro cajón de cosas importantes. Junto a nuestras medallas y las fotos de aquel podio de los 16 años. A veces la gente nos pregunta cómo sobrevivimos a todo, las burlas,
Los rumores. El miedo. Y siempre contestamos lo mismo. Aprendiendo a querernos cuando aún no sabíamos cómo. Porque al final, el mayor acto de valentía no fue salir del armario ante el mundo. Fue salir del armario ante nosotras mismas. Y elegir. Día tras día. Quedarnos. Esta mañana. Mientras corríamos por el sendero del Parque Salburúa. Isabel se paró de repente y me miró con esa sonrisa suya que todavía me desarma. ¿Sabes qué? Dijo jadeando. Creo que mi madre, esté donde esté, por fin está en paz. Yo asentí. Con el corazón lleno. Y nosotras también. Nos tomamos de la mano y seguimos corriendo. Juntas. Hacia adelante. Sin mirar atrás. Porque el legado ya no quema. Ahora ilumina.